es uno de los grandes índices en la República Argentina de hace varias décadas que muchos gobiernos, o ningún gobierno mejor expresado, pudo bajar de guarismos del 30%, algo que preocupa. Imagínense con la pandemia, independientemente de las asistencias sociales, cómo se ha profundizado y también cuáles son las consecuencias que ha dejado. Quiero charlar con la licenciada Alejandra Perinetti, que es directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, porque el 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Pobreza Infantil, este drama que no deja de crecer y que tanto se hace escuchar, pero ningún gobierno le puede poner el cascabel al gato, como se dice tradicionalmente, y los números, por supuesto, no solamente asustan, sino que lo que es peor, lastiman y carecen de futuro. Alejandra, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Gracias a vos, Sebastián. Un gusto. El gusto es mío. Bueno, es un tema ya tan rebañido, ¿no? El tema de la pobreza en la República Argentina, cuando uno, generalmente, digo, las charlas de cafetino, las charlas en los foros internacionales, nacionales, provinciales, municipales, dicen frases como: con la extensión, con la riqueza, con los potenciales, ¿cómo podemos tener pobreza? Y sin embargo, se profundiza y los números no mienten. Sí, no, por supuesto. En verdad que esto realmente es otra pandemia, ¿no? Para nuestro país, que es la pobreza, que como decías muy bien, los índices de pobreza no bajan, muy por el contrario, suben día a día. Y el grave inconveniente que creo que agudiza aún más el problema es la pobreza infantil, ¿no? Porque cuando hablamos de pobreza estamos en un indicador, pero cuando nos metemos a ver la pobreza infantil, ese porcentaje crece aún más. En nuestro país hay más de 8 millones de niños y niñas que viven en situación de pobreza, y estos son indicadores que nos encontramos cuando recién comenzaba la pandemia, por lo cual si volviesen a hacer nuevamente las estadísticas, te puedo asegurar, y nosotros desde Aldeas Infantiles que trabajamos en terreno, este número va a ser aún más elevado. Entonces la situación es absolutamente grave. Y realmente esto que decías vos, ¿no? O sea, queda como una frase hecha. Trabajamos por la erradicación de la pobreza, pero finalmente, ¿qué es lo que hacemos y cuánto estamos logrando como país, ¿no? Uh-huh. Y desde SOS Argentina, desde Aldeas Infantiles, ¿qué mirada tienen al respecto? ¿Han tenido chance de, con los gobiernos de turno, de hablar sobre cómo se aborda la problemática, sobre cuáles son las políticas de Estado que no existen en este país? Bueno, esto es uno de los grandes males que aqueja a una nación, o cualquiera sea, en este caso la República Argentina. Cuando no hay política de Estado, independientemente del color político, difícil es lograr un camino para tener un norte y crecer. ¿Han tenido charlas con diferentes ministerios de los diferentes gobiernos de turno para abordar de una manera justamente de política de Estado este tema? Sí, Aldeas Infantiles, te imaginarás que le interesa exactamente trabajar para que las políticas públicas impacten en nuestro grupo meta, ¿no? Con lo cual sí, permanentemente tenemos charlas y conversaciones con los diferentes gobiernos, con las diferentes gestiones que han ido pasando en nuestro país. Pensá que Aldea está desde el año 1979 trabajando, y también con los diferentes estamentos, ¿no? Municipales, gubernamentales, nacionales. Pero creo que el grave problema está en esto que vos marcás, ¿no? No hay política pública. Entonces esto lo que hace es que cuando un gobierno, cuando una gestión trabaja sobre un programa determinado y el programa funciona, luego viene otra gestión, ese programa lo saca, pone su propio programa, y así vamos por no tener una política pública. Cuando uno de estos programas se establece como una política pública, ya nadie más lo toca. El problema acá es que emparchamos, ponemos un parche, viene otro gobierno, lo saca, y esto lo hemos debatido un montón en diferentes estamentos del poder ejecutivo, pero lamentablemente no vemos que esto se deje de hacer, ¿no? Se repite continuamente, gestión tras gestión.
Ujú. Y creo que ahí está el foco en el cual debemos trabajar. Pero tampoco nos podemos olvidar que el Estado es el garante de derechos de niños y niñas. Nosotros desde la sociedad civil y la sociedad en general y todos los que vivimos en nuestro país, todos ponemos en algún punto nuestro granito de arena, pero el Estado es el que tiene que levantar la bandera para que efectivamente en algún momento, ni siquiera te digo erradicar la pobreza, pero sí bajar por lo menos los indicadores que hoy tiene nuestro país y toda la situación que nuestro país está viviendo, ¿no? Quiero compartir estos datos que son más cristalinos, no existen porque, bueno, que están muy chequeados. En el último semestre, el 41% de los hogares en los que viven niños y niñas tuvo que dejar de comprar algún alimento por no tener dinero. De los niños y niñas adolescentes que asisten a comedores, el 42% presenta algún tipo de malnutrición. Y según los últimos datos del INDEC en 2021, el 63% de las niñas y niños y adolescentes viven en la pobreza. O sea, lejos de ser un número, y estos porcentajes representan esta realidad de 8 millones de niños y niñas que se enfrentan en un escenario cotidiano desolador, desalentador, carente de futuro. Por eso uno le llama la atención, y hablo por mí, ¿no?, que independientemente de todos los esfuerzos por ganar votos, ¿cómo se puede mirar hacia otro lado tan indignamente, ¿no? Sí, en verdad esto que estás diciendo sorprende, pero también lo que cuando trabajamos sobre las estadísticas de nuestro país y después vamos al campo, esos 8 millones, ese 63% toma la cara de Juan, de María, de Pablo. Entonces, cuando dejan de ser un número, que es lo que yo siempre digo, el trabajo de campo te lleva a que esos porcentajes y esos números efectivamente se hagan la realidad, le pongamos una cara. Y creo que ahí es donde está la falencia también del Estado, en bajar al terreno y ver estas realidades no solamente como números o letra de molde, y efectivamente enfrentarse con lo que quiere decir, con lo que implica en nuestro país ser pobre. Tal cual. Gracias por atenderme, Alejandra. Tengo noticias y por este panorama importante para visibilizar y también para recordar en este 17 de octubre, el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, este drama que no deja de crecer y de cesar, por lo menos aquí en la República Argentina. Muchas gracias, Sebastián, por visibilizar esta temática que es tan importante para niños, niñas y adolescentes. Por favor, la licenciada Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.